Buenas tardes, mis hermanos. Hoy estamos a martes 7 de febrero del 2018. Voy a continuar, en este video voy a continuar lo que quedó pendiente acerca del sacramento del bautismo, porque pues el video solamente me permite 1 hora. Y bueno, me pasé el límite y quisiera continuar porque es información muy importante, ¿verdad? Que se quedó pendiente. Nos quedamos estudiando lo que es el sacramento del bautismo con la Sagrada Escritura, el catecismo de la Iglesia Católica y la tradición apostólica, que como comentábamos en el video pasado, pues son los padres de la Iglesia, es la gente que vivió su fe en el siglo I y II, apóstoles directos, discípulos directos de los apóstoles. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente bajo el mismo Espíritu, y que gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos lo que es el sacramento del bautismo. Hemos visto que para nosotros los católicos el bautismo es mucho más que una proclamación de fe. Vimos que gracias al bautismo pues somos partes del cuerpo místico del Señor. Gracias al bautismo podemos proclamar, ¿verdad?, nuestra santa fe, la santa fe de la Iglesia Católica. Gracias a nuestro bautismo podemos entrar al lugar santísimo, donde se ofrece el sacrificio, el único sacrificio agradable a Dios. Gracias a ese bendito sacramento, tú y yo podemos ofrecer al Hijo de Dios, al Eterno Padre, junto con el sacerdote ministerial. También vimos que el bautismo pues nos consagra a Dios como profetas, sacerdotes y reyes. Nosotros vimos en el video pasado que gracias a nuestro bautismo nosotros podemos ofrecer el santo sacrificio, que solamente se recuerda en la antigua alianza, solamente el sumo sacerdote lo podía ofrecer. Nosotros como pueblo sacerdotal también lo podemos hacer. Gracias a nuestro sacerdocio bautismal nosotros podemos orar unos por otros, ofrecer oraciones a Dios. Gracias a nuestro bautismo, ¿verdad?, podemos ofrecer el único y santo sacrificio. Como profetas estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, pero también a denunciar el pecado. Y como reyes, bueno, reinar con Cristo. ¿Y qué es reinar con Cristo? Reinar es servir. Nosotros estamos llamados al servicio. Una vez que tú y yo, hermano, estamos sirviendo, estamos reinando con Cristo. Cristo, Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros, ¿verdad?, que entramos a este pacto con Él, que somos sus hijos, hijos de Dios Padre por el Hijo, nosotros tenemos que servir. Si nuestro Señor sirvió, lavó los pies a sus discípulos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Dice el numeral en el que nos quedamos en el video pasado, en el numeral 12:18, perdón, los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Vean ustedes, nosotros somos piedras vivas de la única edificación de este edificio espiritual. Nosotros tenemos un servicio en la iglesia, tenemos un servicio en la sociedad. Nosotros estamos llamados a servir, a reflejar a Cristo a los demás, a servir sin condiciones, a servir por amor. Y dice que somos piedras vivas, no piedras que están estáticas, que no se mueven.
nosotros tenemos que ser vivos. Quiere decir servicio. Quiere decir, pues, estar siempre atento a lo que el Señor nos dice y nos manda a través de su santo evangelio. ¿Verdad? No estamos llamados a estar estáticos, estamos llamados a ser piedras vivas para edificar la iglesia. Tú y yo, hermano, ¿cómo edificamos la iglesia? Número 1, sirviendo. Número 2, evangelizando. Trayendo nuevas personas al reino de Jesús, al reino de Cristo nuestro Señor. Tú y yo estamos llamados a eso. Vamos a ser un sacerdocio santo. Dice Primera de Pedro 2:5. Primera carta del apóstol San Pedro. Dice así, 2:5. Y así, como piedras vivas que sois, formad parte de un edificio espiritual, de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean ustedes, dice la palabra de Dios que somos piedras vivas para edificar el edificio espiritual de un sacerdocio santo. ¿Se recuerdan que decimos que nosotros no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos? Porque buena persona puede ser hasta un ateo. Nosotros no estamos llamados a ser buenas personas. Nosotros no estamos llamados a no ser malos. No estamos llamados a ser santos. Porque mucha gente se conforma con no ser malo. No. Tú y yo, hermano y hermana que me escuchas, no estamos llamados a no ser malos. Estamos llamados a ser santos por nuestro bautismo. Dice también, por el bautismo, dice el catecismo en el mismo numeral 268, por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo. Oiga bien, hermano, hermana que me escuchas. Gracias al bautismo participamos del sacerdocio de Cristo, de su misión profética, o sea, evangelizar. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Esto lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vean lo que somos nosotros. Somos linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Por eso, como cada país, como cada nación tiene su signo que lo identifica, su bandera. En este caso estamos en Estados Unidos, lo que los identifica son las barras y las estrellas, y cada país tendrá y tiene su logotipo, su signo que los identifica. Por eso nosotros, como sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido que somos, nuestro signo, nuestra bandera es la cruz, porque ahí nació la iglesia, porque ahí fuimos comprados. Por eso las cruces deben de estar en nuestros pechos, deben de estar en las cabeceras de nuestras camas, están en la altura de las iglesias, están en la corona de los reyes, y lo más importante, están sobre nuestras tumbas, porque eso nos identifica como pueblo adquirido a precio de sangre. Nosotros, gracias a nuestro bautismo, somos un pueblo sacerdotal. Hermano, hermana que me escuchas, ¿sabías tú que tú eres un sacerdote? Tú eres un sacerdote, eres nación consagrada a Dios, pueblo sacerdotal. Gracias al bautismo, tú y yo somos sacerdotes. Ahora, el sacerdocio de ordenación es el sacerdocio ministerial. Él es el único elegido porque lo consagran, le consagran sus manos para que él pueda consagrar, pueda bendecir, ¿verdad? Y pueda actuar en persona Cristo, cuando actúa en la misa, cuando él proclama el evangelio, la autoridad que la iglesia le da. Él es el sacerdote ministerial, pero tú y yo somos sacerdotes por medio de nuestro bautismo.
Un día me comentaba una hermana que ella no iba a la iglesia, entonces yo le decía a ella, ¿tú qué pensarías de un sacerdote que nunca va a misa, que nunca va a la iglesia? Decimos que no es sacerdote. Imagínate, tú eres sacerdote. Tú eres parte de ese pueblo, de ese linaje escogido que dice 1 de Pedro 2:9. El bautismo, dice, nos hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Es por eso que tú y yo, hermano, hermana, podemos bautizar en caso de emergencia. Es por eso que tú y yo, hermana, podemos orar unos por otros por nuestro bautismo. Y es por eso también, principalmente, que podemos entrar a ese lugar santísimo a ofrecer el santo sacrificio de la misa junto con el sacerdote ministerial. Ve la importancia que tiene el bautismo. Dice el numeral, pasamos al siguiente, numeral 1269. Hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo. Ojo con eso. El bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesús. Dice también, por tanto, está llamado a someterse a los demás. Oiga con eso. Estamos llamados por nuestro bautismo simplemente a someternos a los demás, a ser humildes, a ser obedientes, a ser mansos y humildes de corazón. Entonces cada uno de nosotros, bautizados, estamos llamados a eso. Estamos llamados a servir. Estamos llamados a la humildad, a la santidad, pero sobre todo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Cristo. Dice también, por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. ¿Cómo? Recibir los sacramentos, eso es nuestro derecho como bautizados. Ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Esos son nuestros derechos. Eso lo dice el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium, numeral 37. En el numeral 1270 del Catecismo dice: los bautizados por su nuevo nacimiento como hijos de Dios están obligados, oiga la palabra, obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. ¿Oyó la palabra? ¿Oíste la palabra, hermano, hermana? Estamos obligados a confesar nuestra fe y a participar en la actividad apostólica, a la evangelización. Es que eso no es de las monjas, eso no es del sacerdote, eso no es del obispo. Somos un pueblo sacerdotal y la evangelización nos incumbe a todos. El derecho a ser alimentados, como dice el Concilio Vaticano II, a ser alimentados con la palabra de Dios, o sea, la formación. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras para que usted pueda hablar con autoridad. Dice también, numeral 1271, el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos
y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Si un hermano no católico ha sido bautizado en otra iglesia, en otra secta, pero ha sido bautizado con la fórmula católica, porque a qué iglesia se le dio la orden de bautizar sino a la Iglesia Católica, no existe otra, ni existía antes de Martín Lutero. La fórmula es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ese hermano está bautizado en esa fórmula, está, como dice el catecismo, está en comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica, y es nuestro hermano, porque tiene el bautismo católico, esté donde esté. No tiene la comunión perfecta porque tienen la doctrina y la teología pues incompleta, pero el bautismo lo tiene. Por lo tanto, nuestro hermano. Por eso dice aquí que el bautismo constituye el fundamento de la comunión, la unión de todos los cristianos. Es lo que nos une. Numeral 1272 dice: incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, o sea, imborrable, de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Y eso lo decimos en el credo. Creemos en un solo bautismo, en uno solo, porque una sola es la iglesia, un solo el altar, un solo Señor, un solo bautismo. Si este hermano fue bautizado en otro lugar con la fórmula que les acabo de mencionar, la iglesia lo acepta. No es que lo vuelva a bautizar, porque ya está bautizado. El bautismo solamente es uno. Por eso dice, solamente se recibe una sola vez. Numeral 1273 dice: incorporados a la iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. ¿Vieron eso? Gracias al bautismo estamos consagrados. ¿Qué quiere decir consagrados? Apartados, propiedad de. Nosotros, ¿a quiénes pertenecemos? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Somos un pueblo consagrado. Así como el altar está consagrado. Usted no puede jugar dominó arriba de un altar. Usted no puede comer. No, porque está consagrado a Dios. Tampoco puede tomar agua, tomar lo que sea en un cáliz, porque está consagrado a Dios. Cada bautizado, tú y yo, estamos consagrados a Dios. Somos un pueblo santo, una nación santa, un pueblo sacerdotal. Y gracias a ese bautismo nosotros podemos, nos consagra para el culto religioso cristiano. ¿Cuál es ese culto religioso cristiano? El único que hay. Acuérdense, una sola fe, un solo Señor, un solo altar, un solo bautismo, un solo culto. ¿Cuál es ese culto? La misa. El sello espiritual, el sello bautismal capacita y compromete. Oiga eso, el sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. El bautismo nos compromete y nos capacita, dice el catecismo, para servir a Dios en una participación viva en la santa liturgia, en la santa Eucaristía. Y da tristeza que hay católicos que ni siquiera responden ni al salmo. Se esperan a que el coro cante todo. No participan, se sientan en la parte de atrás, tienen un pie casi para irse, se van después de la comunión algunos. Es triste porque dice que nos compromete a una participación viva, a estar atentos,
a responder, a participar, a servir, como monaguillos, como coro, como lectores, cualquier servicio de la iglesia. Estamos llamados a eso y eso nos compromete. Y es triste, ¿verdad?, que en algunas parroquias pues siempre sean los mismos los que sirven, porque nadie va y se ofrece, solamente van de espectadores y se van. No hermano, no hermana, que no sea esa tu vida. Para eso son estas catequesis, para que tú crezcas espiritualmente y sepas a fondo lo que es el sacramento del bautismo, que siempre, lastimosamente, en muchos hogares termina en borracheras. Dice el numeral 1274, el sello del Señor. Es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Eso es el bautismo. Es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice claramente: no entristezcan al Espíritu Santo. Perdón. Y uno de los comentarios que tiene esta Sagrada Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, dice: ¿qué es entristecer? Entristecer, dice, es hacer todo cuanto perjudique a la unidad del cuerpo. Cuando un católico crea división, está entristeciendo el Espíritu Santo que lleva en él. Está dañando el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros, la iglesia, solamente tenemos que sabernos 2 de las 4 operaciones fundamentales. La Iglesia Católica solamente debe saber lo que es sumar y lo que es multiplicar, nunca lo que es restar y dividir, porque eso entristece al Espíritu Santo. Y es el sello con el cual tú y yo seremos reconocidos en el día de la redención, en el día que venga el Señor a juzgar a vivos y muertos. El bautismo, dice Catecismo numeral 274, estamos en el mismo. En efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, que es la consumación de la fe, y en la esperanza de la resurrección. Vean, si nosotros vivimos, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, vivimos fieles a la exigencia de su bautismo, de mi bautismo, que es ser sacerdote, profeta y rey, el día de nuestra muerte moriremos con el signo de la fe, marcados. Entonces el Espíritu Santo es el que nos une, es el que nos mantiene unidos, juntos como hermanos. Si usted no se siente hermano del que está enfrente, del que está atrás, del que está a un lado, cuando usted va a misa, usted, hermana, tiene su Espíritu Santo triste. No entristezca al Espíritu Santo. Somos iglesia, somos el pueblo de Dios. Dice también San Pablo hermosamente, y eso lo dice el sacerdote en cada Eucaristía: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo sean siempre con ustedes. El bautismo, hermanos,
es el vínculo que nos une, que me une a mí y a ti que me oyes y que me ves. Tú y yo somos hermanos. Desgraciadamente, en la Iglesia Católica hemos perdido el sendero y nos han robado muchas palabras, nos han robado muchos títulos que nosotros tenemos. El primero que nos han robado es ser cristianos. Ya lo hemos explicado, nosotros somos cristianos católicos. Y las personas a veces dicen, no, que fulanita se hizo cristiano. Entonces, bueno, ¿usted qué es? ¿Musulmán? ¿Budista? Usted es cristiano, pero cristiano católico. Es el primer título que nos han robado, que nos hemos dejado robar. Otro de los títulos que nos hemos dejado robar es este, hermanos. De hecho, en la liturgia tenemos un canto muy hermoso, un canto de entrada que dice: juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Tú y yo somos hermanos y lo hemos dejado que nos lo roben. Para nosotros ahora los hermanos son las personas que están en otras religiones. Esos son los hermanos. Nosotros no somos hermanos. O los religiosos, solamente los religiosos. La hermana, la monjita, la hermana María de Jesús. No, hermanos somos tú y yo. Esa es la unidad de la iglesia. Nosotros somos hermanos en Cristo, porque tenemos el mismo Padre. ¿Qué es lo que hace que mi hermano, hijo de mi madre, sea mi hermano? Que por él corre sangre de mis padres, igual que la mía. Por eso me hace ser su hermano. ¿Qué me hace hermano a mí de ti? Que tú tienes el Espíritu Santo y que por ti corre la sangre de Cristo. Y por mí corre la sangre de Cristo. Somos hermanos en Cristo. Por nuestro bautismo estamos en el mismo pacto, en la misma alianza con Dios. Gracias a Jesús, gracias a la cruz, nace la iglesia y tú y yo somos hermanos. No importa la distancia, no importa lo que sea. Tú estás bautizado, eres mi hermano. Hermanos, vean la hermosura de nuestra fe, la hermosura que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Y lastimosamente mucho católico, digo católico entre comillas, porque nunca se preocuparon de conocer su fe, se van a otros lugares, solo porque sintieron bonito, solo porque se sienten mejor. No, hermano, tu fe no depende de ti y de cómo te sientas, porque si no ya no fuera fe. Nuestra fe no debe basarse en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son engañosos. Hermano, yo te invito a que leas la palabra de Dios, a que leas profundamente el catecismo de la Iglesia Católica. Seguiremos acompañando esta hermosa enseñanza con este libro, con este legado de San Juan Pablo II. Seguiremos con el favor de Dios, ¿verdad? Viendo. Y miren, mi catecismo está un poco maltratado. ¿Saben por qué? Porque lo uso. Hay que usarlo para estar instruido, porque en estos tiempos de tanta confusión, hay veces que las mismas religiosas, hay veces que los mismos sacerdotes están diciendo cosas que no están en el magisterio de la iglesia, que no se apegan a lo que la iglesia enseña o a lo que la Biblia enseña. Entonces ya no podemos estar, es que lo dijo el padre, es que lo dijo la monja. No, vea el catecismo, instrúyase, porque hay mucho enemigo de la iglesia que anda buscando. Yo no digo que a veces lo digan por ser malos,
sino a veces cometieron algún error al decirlo, pero los enemigos de la iglesia lo utilizan para denigrar a la iglesia de Jesucristo. Hermanos, los dejo, es todo por el momento. Entonces, con el favor de Dios, pues seguiremos con el siguiente sacramento, que es la confirmación. La confirmación, veremos lo que usted y yo hemos recibido o vas a recibir si estás todavía en el proceso de catecumenado. Las gracias tan grandes, las promesas, todo lo que conlleva el santo sacramento de la confirmación, que no solamente es un requisito, mucha gente lo ve como un requisito para casarse, no, es mucho más que eso, es muchísimo más que eso, y lo veremos con el favor de Dios en el próximo video. Que Dios me los bendiga y pues daremos gracias al Señor por otro día más que nos otorga. Daremos gracias a Dios para que esta semilla, verdad, que tú has recibido en este día, pues dé frutos en tu corazón. Señor mío Jesucristo, te damos gracias porque por tu muerte y pasión, por todo lo que pasaste por nosotros en el Calvario, ha brotado de tu costado sangre y agua, que es la iglesia, que es el bautismo, que es el nuevo pacto. Gracias, Señor, por todos y cada uno de nosotros que tú has venido, tú viniste, Señor, a rescatarnos. Gracias, Padre Santo, por el gran privilegio de haber sido bautizado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre. Ayúdanos a conocerte más, porque tú lo dices en tu palabra, que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Y aquí estamos, con el favor de Dios, conociendo un poco más de tu palabra. Gracias, mi Señor, y si Dios permite, estaremos aquí en el próximo video, el próximo domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga.